Hola, soy Malú de la botica de Malú dentro del mercado de Alfafar y hoy vamos a hacer un taller súper fácil para que podáis hacer unas muffin o magdalenas, e incluso pueden ser magdalenas que podéis comprar de tipo valencianas en cualquier supermercado, no hace falta si no sabéis o no queréis hacerlas en casa o queréis hacer el taller más rápido, pues compráis la valenciana ya hecha y listo, ¿vale? Una valenciana, magdalena, tumba terrorífica, vamos a ver cómo queda. Lo primero que vamos a ir haciendo es derretir el chocolate, ¿vale? Para que luego ya cuando vayamos a empezar con las magdalenas, eso esté derretido y lo podamos utilizar. Entonces aquí tenemos chocolate puro, que bien puede ser así en perlitas o puede ser en tableta de chocolate de fundir que la troceáis un poquito. Y esto de aquí es nata que está calentita, ¿vale? Entonces lo ponéis, normalmente va a partes iguales. Entonces lo dejamos así un poquito para que con el calor se vaya derritiendo. Normalmente vienen un poquito así como con copetes y eso se le quita un poquito, ¿vale? Para que luego cuando le echemos el chocolate y las galletas no se nos derrame demasiado. Y ahora vamos a ver cómo tenemos el chocolate. Vale, pues ya está listo. Ahora el chocolate este es el que le vamos a echar por encima. Que lo cubra todo, no importa que se caiga. Y entonces este de aquí es otra bolsita de chocolate, igual que los que os he enseñado antes en gotitas, pero este sin nata y sin nada, directamente al baño María para que se derrita. Y con esto ya a ojo pues hacéis un arbolito. Le vamos a quitar un trocito de la galleta para que no sea tan larga, porque como la tumba es pequeñita, le quitamos un trocito. Esto que es lo que os he comentado antes, que se ve así oscurito y luego va a quedar muy chulo porque va a parecer como si fuese mármol, ¿vale? La lápida va a parecer de mármol. Es la mezcla que habíamos dicho de chocolate blanco con la galleta Oreo trituradita, ¿vale? Pues esto nos vamos a ir a meterlo en el congelador, ¿vale? Me voy un momentito, lo dejamos allí 10 minutos y volvemos. Y ahora nos volvemos a ver. Mirad, ya a las lápidas le hemos hecho ya una vez que se enfrían con una bolsita con chocolate, de gotitas de chocolate, como os he dicho antes, con el que hemos hecho los árboles, pues le podéis poner las letritas así que queda chulo. Entonces ahora ya con un cuchillito abrís un poquito la magdalena, ¿vale? Para que la lápida entre sin dificultad. Pues listo, así quedaría, ya habéis visto lo súper rápido que es y queda súper chulo. Una vez que lo ponéis allí va a quedar muy bien, os va a gustar. Gracias.